Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí esta noche de nuevo y gracias a nuestro invitado Javier Valdés Cárdenas, un colega muy estimado en México, periodista que es parte del equipo de corresponsalías del periódico La Jornada, por un lado, y por otro lado fundador y miembro activo de el semanario Río 12, que es un espacio muy importante en México de expresión libre y de investigaciones y coberturas duras y difíciles, entre otras cosas, de asuntos relacionados no solamente pero muy frecuentemente con el tema del narcotráfico. Javier ha escrito un libro que es fuerte, un libro que toca muchas fibras, un libro que llega a la entraña de la conciencia y debería ser que llegue a la entraña de la sociedad mexicana porque se trata de los huérfanos del narco. Se trata de esto que llamas, Javier, gracias, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias a ti, Carmen. Se trata de esto que aquí se pone como los olvidados de la guerra del narcotráfico. Y bueno, siendo tú un periodista muy galardonado, por cierto, aquí en el propio diario, en el propio libro de la editorial Aguilar, se reconoce, se destaca tu premio internacional de la libertad de prensa de 2011, ahí en la ciudad de Nueva York, con el Comité de Protección de Periodistas. Bueno, pues Javier Valdés, vas con los niños, vas con los huérfanos, vas con estos que son los olvidados del narco. Habiendo escrito cantidad de cosas fuertes acerca del narco, ¿con qué te topaste? ¿Con qué fibras tocabas? Fue muy difícil, Carmen. Antes que nada, te agradezco mucho esta oportunidad de estar aquí. Un saludo a tu auditorio, encantadísimo de que me hayas recibido. Al contrario. Me encontré con historias de desolación, como la mirada de este niño de la portada, sí, es bárbara. Es una mirada bárbara. Sí. Me encontré con una niñez muy dolida, abandonada, en medio de un ambiente de terapia, de llanto, a solas, a oscuras, bajo la cobija, de dedos que ya no alcanzan para contar los días porque el papá no llega y ya no alcanzan los dedos y las manos ya no se abren. Fue muy difícil para mí entrevistar a los niños y a las mujeres, a las madres, viudas o no. ¿Niños y niñas? Niñas y niños. Y quiero que sepas que no son hijos de narcotraficantes, la mayoría de las historias son hijos de policías, de periodistas, de obreros, de empresarios, de comerciantes y de varias regiones del país. Pero son historias muy fuertes porque para mí es la intimidad del dolor provocado por esta guerra estúpida contra el narcotráfico. Los morros, dirías tú. Los morros y las morras, los morritos y las morritas que pierden su familia, que quedan en esta circunstancia. ¿Cuántos niños, cuántas niñas? ¿Cómo fuiste buscando estas historias, rascando estas biografías? Todo nació porque yo asistí a una mesa redonda invitado por Javier Sicilia hace meses y ahí estuvo María Herrera Magdaleno. Es una señora que tiene 8 hijos, 4 de ellos desaparecidos. Ella nos reclamó a nosotros porque muy fuerte, porque nosotros nos uníamos a la invisibilidad con que el gobierno trata a los desaparecidos y a sus familiares. ¿Por qué los medios habíamos dejado de cubrir? Yo le agarré la palabra y fui a buscarla, la encontré, la entrevisté, conté su historia, la de sus hijos, sus nueras y los nietos. Y entonces a partir de ahí yo sentí que había que escribir otras historias, pero no muchas, sino unas 10 historias, y así fue, representativas busqué las regiones violentas, Monterrey, Ciudad Juárez, incluso la Ciudad de México, aunque digan que no hay narcotráfico aquí, por supuesto, el Estado de México, que va a regiones de Michoacán y Guerrero. Entonces, por supuesto, Ayotzinapa, tenía que incluir a Ayotzinapa, o sea, a fuerzas tenía que incluirlo, y la historia de las rastreadoras de El Fuerte, en Sinaloa, que son mujeres que han buscado por su cuenta a los desaparecidos y han encontrado por su cuenta unas 10 fosas clandestinas con unos 30 cadáveres y ellos lo reportan a las autoridades. Fue así que tejí el libro. Son historias tratadas con otra pausa, otro ritmo, son más velocidad. Sí, son más profundas, más detenidas. Es una prosa más detenida. Una prosa más detenida, Javier. Cuéntame algo que te hayan dicho, algo que te haya tocado, bueno, supongo que todo, pero algo que haya sido especialmente significativo. ¿Qué niño te contó qué cosa?
El caso de Con las manos cerradas me impactó mucho, aunque otras historias compiten en ese ánimo, como Iñaki o la de María Herrera o la de Julio César de Ayotzinapa, pero la de Manos Cerradas es un bebé que nació con las manos cerradas. Es decir, él tiene meses y apenas empieza a abrirlas, nació enojado. Durante el embarazo su padre fue desaparecido. Su madre duró semanas sin salir de su casa, en un estado casi demencial, sin comer, sin dormir, sin salir, sin bañarse, sin cambiarse, sin darle comida a sus hijos. Y él nació así, enojado. Me parece muy triste que un niño no sonría. Y él duró semanas, creo que unos 2 o 3 meses, sin sonreír. Porque nació molesto, nació enojado. Porque le tocó, lo salpicó, lo inundó el estado de frustración, de impotencia, de rabia, de soledad, de tristeza de su madre, que es una joven de 30 años. De 30 años. Una pregunta a la que no tienes respuesta ni tú ni nadie en ese momento. ¿Cuántos niños, cuántas niñas, cuántos adolescentes en este país que ha vivido un tiempo demasiado prolongado de esta espiral de violencia inaudita ya, por el número de desaparecidos, por el número de asesinados, por la montaña de impunidad? ¿De qué tamaño es esto? Es de un tamaño espantoso. No tengo la respuesta, como bien lo dices. Ririki tiene un dato que yo cito en el último texto de Nacieli Rodríguez, que indica que de 10 desaparecidos en el mandato de Peña Nieto, 1 es niño. 1 es menor. Desaparecido. De 10 desaparecidos, 1, o sea, el 10%. Es altísima. Estamos hablando además de cerca de 30,000 desaparecidos en los años recientes, incluyendo, por supuesto, el mandato de Peña Nieto. Y lo que aquí llama la atención es esa invisibilidad a la que yo me refería hace un momento, porque no hay estudios. Ya no digamos del gobierno, los académicos, las instituciones educativas, las organizaciones, no hay datos ni ciertos ni actuales. O sea, yo tengo citas de datos de 2005, 2006, 2010, por favor. O sea, no nos damos cuenta, no le hemos dado la importancia, ni hemos medido la tragedia. Y yo creo que ni mi libro ni los mejores textos cuentan lo que está pasando en este país. Pero por favor, estamos hablando de los niños de este país, de los niños huérfanos, de la pérdida de mañana, de la pérdida de esperanza. De la pérdida de mañana, Javier. Se habla mucho del tejido social. Se habla de que este tipo de situaciones lo que hace es romper el tejido social y que hay que tejer de nuevo esas cosas. ¿Cómo hilvanar de nuevo con estas biografías rotas? ¿Cómo fuiste viendo en la mirada, en las narraciones, en lo que te contaron estos niños, hacia dónde va la vida de ellos y el cacho de país que representan? Bueno, es una buena pregunta. Yo lo que creo es que con un sentido humano fui tratando las historias, fui metiéndome. No es la historia de este lado de la casa, sino del otro lado de la casa. Es meterme al colchón, a un lado de ese niño que llora. Para mí fue muy importante el aspecto humano, contar los despojos, contar las ruinas, pero las ruinas humanas en medio de la muerte. Y para mí fue muy importante decir que a pesar de todo no hay rendición. No hay rendición en ellos, Carmen. ¿Por qué tiene que haber rendición en mí? Entonces yo creo que también son historias de esperanza. En medio de la tragedia, aquí hay esperanza. Yo, sinceramente, en términos sociales y en términos humanos, me quedo con eso, con esa heroicidad, con esa dignidad que muchos sectores de la sociedad mexicana no tienen, o que han perdido, o que lo tienen por ahí extraviado, arrinconado, que parece que está esperando la muerte. Hay una resignación frente a la violencia. Ellos no. Ellos están luchando, quieren salir adelante en la escuela, van a terapia, están tratando de recuperar sus vidas. María Herrera, por ejemplo, su lucha, el activismo. Es enorme. 17 estados con grupos de búsqueda de desaparecidos que ella encabeza. Entonces, tú me preguntas el tejido social. Bueno, antes del tejido social está el aspecto humano. Yo creo que eso es una tarea que tenemos los periodistas. El tejido social finalmente es esas historias humanas, claro, que están
finalmente entrelazadas o está roto el asunto? Por supuesto. ¿Están o no conectadas las vidas de las personas? ¿Hay o no armonía entre ellas? ¿Hay o no futuro en el horizonte? Sí hay futuro, sí hay futuro. Sin embargo, hay también una fractura muy fuerte, porque muchos de estos niños, la hija del Choco, por ejemplo, este periodista de Ciudad Juárez, es hora que no puede abordar el tema. Déjame hacer una pausa y regresamos con esa niña, con esa historia, con Javier. Volvemos. Regresamos, Javier Valdés Cárdenas, con esta conversación contigo, hablando de los huérfanos del narco. Te interrumpí cuando estabas a punto de hablar sobre esta niña, la hija del Choco. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa con ella? Bueno, ella no habla del tema. Ella va a terapia. Y cuando ha salido el tema... ¿Cuál es la historia? Cuéntanos. Bueno, el Choco fue ultimado a balazos cuando se preparaba para salir de su casa en Ciudad Juárez. Estamos hablando de un reportero de la sección policíaca del Diario de Juárez, un reportero valiente, digno, que era incluso referencia para medios de otros países que acudían a Ciudad Juárez. Esta jovencita, esta niña estaba junto a él. Llega el homicida, le dispara de frente y luego de lado, 10 balazos al pecho. Ella estuvo ahí. Ella, de hecho, su primera actitud fue de sentirse culpable, de no haber podido hacer nada por su padre, de ingresar a un estado de shock, de tallarse las prendas y no poder hablar. Y te digo, ese sentimiento de culpa, ¿no? Ahora ella va a terapia, está yendo a la escuela, pero es hora, estamos hablando de varios años. Esto fue que en el 2010, más o menos, no tengo la fecha, soy muy malo para las fechas, incluso para mi cumpleaños. Pero estamos hablando de varios años de tratamiento psicológico que ella, por supuesto, no ha podido superar. Y mientras no toque este tema con la terapeuta, no va a poder salir adelante. Javier Valdés, pues habremos de detenernos en la lectura pausada de esto que representa muchas cosas. Vamos a hacer una pausa, te propongo. Dejamos la invitación al público a que lea el libro, a que se adentre en estas historias, en estas preguntas, algunas con respuesta, algunas un intento de respuesta de quién los cuida, quién los ama, dónde viven, dónde sueñan, quiénes son, quiénes les curan las heridas llenas de sangre, rabia y amargura a los huérfanos de la guerra del narcotráfico. Dejemos, te propongo, Javier, esta conversación sobre el libro, porque no puedo cerrar el programa sin también preguntarte de otras cosas de las cuales has informado, de las cuales puedes hablar siendo parte del semanario Río 12, porque mira que han pasado cosas respecto al tema del narcotráfico últimamente, desde el Chapo Guzmán y su fuga hasta otras cuestiones que desde luego tú has podido informar ampliamente. Te propongo hacer este punto y aparte y dejar aquí esta manera de contar estas historias obligadas, precisamente de lo que está pasando en México. Regresamos en la parte final, volvemos en este programa, volvemos con Javier Valdés. Joaquín El Chapo Guzmán ha sido uno de los narcotraficantes más conocidos en México. Su notoriedad la consiguió no solo por ser una de las cabezas más visibles del cártel de Sinaloa, sino también por protagonizar 2 fugas de 2 penales de máxima seguridad. La primera evasión de Guzmán Loera se produjo en enero del 2001 del penal de Puente Grande en Jalisco, donde purgaba una condena de 20 años y 9 meses de prisión por los delitos de cohecho y asociación delictuosa. Fue el 22 de enero del 2014 en un edificio de apartamentos ubicado sobre la Avenida del Mar, en el turístico puerto de Mazatlán, cuando un grupo élite de la Secretaría de la Marina detuvo a Joaquín El Chapo Guzmán sin un solo disparo, dijeron las autoridades. De ahí fue trasladado al penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde permanecería a lo largo de 17 meses antes de lograr evadirse de nueva cuenta, presuntamente a través de un túnel de aproximadamente 1,5 kilómetros de largo y que desembocaba en una casa a medio construir. Joaquín El Chapo Guzmán nació en La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, en 1954. Javier Valdés, regresamos en la parte final contigo en esta conversación para cenar. Volvemos.
Javier, bueno, pues te propuse y te propongo que cerremos este programa también hablando de esta parte de las historias que como parte de Río 12, como corresponsal de la jornada, como periodista, has informado y hemos seguido de cerca como periodistas pues a lo largo de estos años en México. ¿Qué piensas, qué información, qué cosas se puede decir en un momento como este de asuntos como la fuga del Chapo Guzmán, por un lado, o las versiones que surgen de que el Azul Esparragosa, que es un personaje también clave del mismo cártel de Sinaloa, en realidad no está muerto como se informó, ustedes como primicia? ¿Qué de todo eso, particularmente del cártel más poderoso de México, de América Latina y de otros lares? Mira, el cártel de Sinaloa está intacto. ¿O más fuerte? Más fuerte, por supuesto. Joaquín Guzmán siguió dirigiéndolo desde la cárcel. Es un eufemismo de encierro porque él estuvo ahí sin estar, por decirlo de una manera. A ver. ¿Estuvo o no estuvo? ¿Estaba físicamente? Sí, a eso me refiero, o sea, pero tenía privilegios, él seguía mandando, tenía una condición muy especial. En la cárcel de altísima seguridad. Sí, por supuesto, él seguía dando órdenes en el cártel de Sinaloa. Y esta expresión del más buscado, pues obviamente es muy buena para encabezados de medios, discursos gubernamentales, publicidad oficial, pero el más buscado, ¿quién lo andaba buscando? El tipo se paseó por el país y por donde quiso, se estacionó, durmió, comió, hizo fiestas. ¿Que después de la fuga no? ¿Antes de? No, antes. O sea, la primera fuga y entre una fuga, una detención y la siguiente fuga ocurrió todo esto. Sí, por supuesto. O sea, ¿quién lo estaba buscando? Nadie lo estaba buscando. Y yo creo que ahora es como dice una portada de Río 2, es una búsqueda de papel. Búsqueda de papel. Por eso, y esa foto viene en la portada, ¿no? Sí, se busca, por favor. O sea, ¿dónde no hay operativos? En Sinaloa no hay operativos. En Sinaloa no hay operativos. ¿No lo buscan ahí? No lo están buscando. O sea, sería una obviedad que estuviera ahí, ¿no? Sería una obviedad buscar al líder del cártel de Sinaloa en Sinaloa. En Sinaloa. ¿No? ¿Y no? Pero bueno, donde también él está muy seguro. O sea, en Sinaloa. Pues porque tiene comunidades que lo protegen, porque el gobierno está con ellos, porque, ¿Ah, sí? Sí, por supuesto, porque la policía está con ellos, porque parte del ejército y parte de la marina está con ellos también. Entonces no hay una condición de búsqueda. Yo no sé, yo no creo que él esté huyendo, creo que él está escondido tranquilamente. Ahora se observa. En México, yo creo que sí. ¿Crees que en México? Sí, yo creo que sí. Pero además tiene una gran capacidad de movilizarse, una audacia que impresiona, por supuesto. Y además mucho poder económico para corromper a unos y otros. Ahora hay un bajo perfil en el cártel de Sinaloa, sobre todo en este grupo de Joaquín Guzmán Loera. Nadie habla, ni siquiera en las fiestas de ellos, reuniones que hacen familiares, donde se ve gente de cierto nivel, familiares, parientes muy cercanos, nadie habla del Chapo. ¿Ah, no? No se habla de Joaquín Guzmán Loera, prohibidísimo hablar de él. Bajo perfil, muy parecido a esta escuela de Ismael Zambada, de no figurar, no aparecer, no quemarse públicamente. Creo que en gran medida eso llevó a una exposición, a una sobreexposición de Guzmán Loera y luego a su aprehensión. Entonces creo que un poco van a jugar con eso. Él no está apareciendo, repito, no se habla de él en Sinaloa y mucho menos en Culiacán. Y una persona de ese ambiente comentó hace poco, es peligrosísimo. Yo no pregunto y nadie me dice. O sea, ni yo pregunto ni en la plática informal está el tema. No se habla sobre eso. Y eso lo puedes contar, Javier, con esta amplitud, digamos, porque estás ahí en esa zona, en esas posibilidades de tener información directa de quién es el entorno más inmediato de estos personajes, dado que viven ahí. Sí, por supuesto. Estamos hablando de una región controladísima, un santuario de esta organización criminal, Culiacán y en general Sinaloa, ¿no? Ellos tienen el control de las policías, tienen gente en las policías, los mandos de las policías no los persiguen a ellos, sino a sus enemigos. Por eso limpiaron esta zona de Guasave, el Fuerte, Choix, Mochis, de las células de los Beltrán Leiva. Pero entonces nosotros estamos bajo
una sola organización criminal, los que vivimos en esa entidad, pero no por eso dejan de ser asesinos y no por eso dejamos de estar en riesgo, solo que Culiacán y Sinaloa no están en disputa. No hay violencia derivada de la disputa de ningún territorio porque es de ellos. Es una violencia institucional, por así decirlo. Ellos tienen el monopolio del crimen. Ellos autorizan o piden un automóvil, ellos autorizan el robo de combustible, porque también eso están haciendo. Es de los primeros lugares Sinaloa en el robo de combustible. Drogas, cocaína, marihuana, metanfetaminas, ellos las controlan. Va a morir alguien, ellos lo autorizan. Si alguien mata por su cuenta y no está autorizado, y eso genera ciertos problemas, por ejemplo, un abogado, un político o un periodista, a esa persona pueden asesinarlo. Al homicida pueden asesinarlo. Si no cuenta con la autorización. Ellos tienen el monopolio del crimen. El monopolio del crimen, Javier. Este otro personaje clave del cártel, como decíamos, que recientemente comentábamos antes de iniciar la conversación, el Azul Esparragosa, no hubo nunca una confirmación, pero tampoco un desmentido. Así es. Respecto a que el personaje murió. Ustedes, como periodistas de Río 12, dieron la primicia, dieron información relevante sobre el tema y se dio por sentado, dado que venía de esa fuente y de esa información, que el Azul Esparragosa, uno de los principales del cártel junto con el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán, había muerto. ¿Qué dices de las versiones que dicen que eso no ocurrió realmente? Bueno, hasta ahora nosotros lo que tenemos confirmado es que él murió en estas condiciones de este accidente. ¿Un accidente? Sí. Producto de, ¿no?, las consecuencias. Sí, aparentemente sí. El gobierno, como bien lo dices, nunca desmintió. Ni afirmo ni niego. Sí, pero una actitud bastante sospechosa, porque, como dices tú, ni afirmó ni negó, no asumió una postura pública al respecto. Y nosotros decíamos, bueno, ellos dicen no hay pruebas de que está muerto. Bueno, entonces hay pruebas de que está vivo. O sea, el gobierno puede asegurar que el tipo está vivo. Ni una cosa ni otra, no, muy sospechosa, sin asumir un compromiso, pues, incluso de manera irresponsable, no dijeron nada, fue un vacío, como muchos de los vacíos que en este terreno el mismo gobierno construye, ¿no? Pero es uno de los grupos criminales fuertes dentro de esta organización criminal, la del Cártel de Sinaloa, como el de Zambada, el de Guzmán, y además, como te dije, el Cártel de Sinaloa sigue siendo muy fuerte. Pues Javier, ahí están estos temas abiertos para seguir informándose, conociéndose y preguntándose cosas, porque forman parte de este mapa tan complejo nacional en México. Gracias por estar aquí, felicidades por un libro tan duro y tan pues de alto impacto en todos los sentidos, que es este de Huérfanos del Narco. Gracias por estar aquí para platicar. Muchas gracias, es un honor, Carmen. Gracias, muchas gracias, de verdad. Javier, y hasta la próxima. Y a ustedes, gracias por estar aquí. Buenas noches. A las mujeres, a las madres, viudas o no. ¿Niños y niñas? Niñas y niños. Y quiero que sepas que no son hijos de narcotraficantes. La mayoría de las historias son hijos de policías, de periodistas, de obreros, de empresarios, de comerciantes, y de varias regiones del país. Pero son historias muy, muy fuertes, porque para mí es la intimidad del dolor provocado por esta guerra estúpida contra el narcotráfico. Los morros, dirías tú. Los morros y las morras, los morritos y las morritas que pierden su familia, que quedan en esta circunstancia. ¿Cuántos niños, cuántas niñas? ¿Cómo fuiste buscando estas historias, rascando estas biografías? Todo nació porque yo asistí a una mesa redonda invitado por Javier Sicilia hace meses, y ahí estuvo María Herrera Magdaleno. Es una señora que tiene... ¿Con qué te topaste? ¿Con qué fibras tocabas? Fue muy, muy difícil, Carmen. Antes que nada, te agradezco mucho esta oportunidad de estar aquí. Un saludo a tu auditorio, encantadísimo de que me hayas recibido. Al contrario. Me encontré con historias de desolación, como la mirada de este niño de la portada. Sí, es Bárbara. Es una mirada bárbara. Sí. Me encontré con una niñez muy dolida, abandonada, en medio de un ambiente de
de terapia, de llanto a solas, a oscuras, bajo la cobija, de dedos que ya no alcanzan para contar los días porque el papá no llega y ya no alcanzan los dedos y las manos ya no se abren. Fue muy difícil para mí entrevistar a los niños y a las... Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí esta noche de nuevo y gracias a nuestro invitado Javier Valdés Cárdenas, un colega muy estimado en México, periodista que es parte del equipo de corresponsalías del periódico La Jornada, por un lado, y por otro lado fundador y miembro activo de el semanario Río 12, que es un espacio muy importante en México de expresión libre y de investigaciones y coberturas duras y difíciles, entre otras cosas de asuntos relacionados no solamente pero muy frecuentemente con el tema del narcotráfico. Javier ha escrito un libro que es fuerte, un libro que toca muchas fibras, un libro que llega a la entraña de la conciencia y debería ser que llegue a la entraña de la sociedad mexicana porque se trata de los huérfanos del narco. Se trata de esto que llamas, Javier, gracias, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias a ti, Carmen. Se trata de esto que aquí se pone como los olvidados de la guerra del narcotráfico. Y bueno, siendo tú un periodista muy galardonado, por cierto, aquí en el propio diario, en el propio libro de la editorial Aguilar, se reconoce, se destaca tu premio internacional de la libertad de prensa de 2011, ahí en la ciudad de Nueva York, con el Comité de Protección de Periodistas. Bueno, pues Javier Valdés, vas con los niños, vas con los huérfanos, vas con estos que son los olvidados del narco. Habiendo escrito cantidad de cosas fuertes acerca del narco. 8 hijos, 4 de ellos desaparecidos. Ella nos reclamó a nosotros porque muy fuerte, porque nosotros nos uníamos a la invisibilidad con que el gobierno trata a los desaparecidos y a sus familiares. ¿Por qué los medios habíamos dejado de cubrir? Yo le agarré la palabra y fui a buscarla, la encontré, la entrevisté, conté su historia, la de sus hijos, sus nueras y los nietos. Y entonces a partir de ahí yo pensé, yo sentí que había que escribir otras historias, pero no muchas, sino unas 10 historias, y así fue, representativas de... Busqué las regiones violentas, Monterrey, Ciudad Juárez, incluso la Ciudad de México, aunque digan que no hay narcotráfico aquí, por supuesto, el Estado de México, que va a regiones de Michoacán y Guerrero.